Estamos de regreso, gracias por esperarnos y nos vamos a comunicar con el senador por la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, senador por Jujuy, por básicamente las consecuencias, creo que esto ya está consumado, del nombramiento del general Milani como teniente general, el ascenso, una figura obviamente muy discutida y que muchos, bueno, creen que hay acá una subversión, la palabra es a lo mejor complicada, pero viene de subvertir, digamos, el orden que debería tener un ejército, de pasar a ser un ejército de la nación para pasar a ser el ejército de un proyecto, lo cual es bastante peligroso. Gerardo Morales, ¿cómo le va? Carlos Mira en Infobae Televisión le habla. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy Buenas bien. tardes. Bueno, me gustaría su comentario, su conclusión respecto de lo que ha sido el ascenso del general Milani y qué podemos esperar de eso, es decir, él y también autoridades políticas del país han reconocido que la movida tiene como objetivo, bueno, armar un ejército nacional y popular, armar un ejército del modelo. Me gustaría su apreciación respecto de eso y preguntarle qué podría ocurrir o qué imagina usted que podría ocurrir en el eventual caso de que, bueno, esta tendencia que hoy está en el gobierno, el día de mañana en una votación no sea, no merezca la votación popular y el ejército, bueno, quede atado a un proyecto cuando debería ser una de las armas que defiendan a la nación toda, ¿no es cierto? No solo a una idea. Bueno, creo que el ascenso de Milani es un capítulo en todo un esquema que tiene que ver con la partidización de las Fuerzas Armadas y a partir de lograrse el gobierno, Fuerzas Armadas adeptas a un proyecto nacional y popular, la modificación del rol de las Fuerzas Armadas, y acá el gobierno va en contra de la ley de defensa de la democracia y en contra de la Constitución. Lo de Milani, por eso digo, es un capítulo. Acá hay hechos concretos que dan cuenta de un cambio de rol del ejército por un camino que es muy peligroso y que para nosotros es un retroceso respecto de los avances que dimos, que desde el 83 que logramos para todos los argentinos consolidar la democracia para que se quede. Y esto, el tema, me parece, la columna vertebral está en que las Fuerzas Armadas no pueden participar de los asuntos internos, de la seguridad interior, de temas que tienen que ver con la política, y acá hay una participación de la política en las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Armada en la política, y hay también, a partir del tema del involucramiento de las Fuerzas Armadas en temas de narcotráfico, cuando se trasladó 5.000 efectivos de gendarmería en medio de la campaña del conurbano y el reemplazo por las Fuerzas Armadas, el tema de la participación del ejército en temas de inteligencia, en operaciones de inteligencia interna, que es lo que yo he planteado en el Senado, que he denunciado, he dicho que del contacto que hemos tenido con fuentes militares desde el año 2010, que nos van advirtiendo la situación de Milani, cómo están los sectores de inteligencia atravesando toda la fuerza, que cada vez son menos, cada vez son menos las fuentes militares a las que se puede acceder, porque también se ha logrado, creo el gobierno ha logrado y Milani una gran adhesión a partir de que, en los últimos tiempos, a partir de que las Fuerzas Armadas están manejando un presupuesto como nunca. Hoy las Fuerzas Armadas tienen una tecnología para inteligencia por demás superior a la que maneja la CIDE. Hoy las Fuerzas Armadas son mucho más eficaces en materia de información que les requiere el poder político que la CIDE. Entonces esto es lo que hemos planteado, porque si no, no se puede creer, porque uno dice, ¿por qué bancan a Milani? ¿Por qué sostienen a Milani? ¿Por qué sostiene el gobierno? Y creo que el gobierno paga el precio de la adhesión al proyecto político de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Porque hay pruebas muy contundentes que dan cuenta de su participación. Él ha sido subteniente en el batallón 141 de La Rioja, que era centro clandestino de detención. Es decir, ha participado en la detención de Olivera, del secuestro de Olivera,
En el caso de Ledo también, cuando lo trasladan a Tucumán, él es el oficial instructor del expediente de deserción. Hay otra causa de Schaller también que se agrega a la causa de Olivera en Tucumán. Él trasladaba presos detenidos, ¿no es cierto?, desde el Centro Clandestino de Detención, Batallón 141, al IRS, que es el Instituto de Rehabilitación Social, que es el Servicio Penitenciario de La Rioja, y de allí a la justicia, al mando del juez catalán, que hoy ha sido procesado. Es decir, son muchos elementos que ya acreditan que él ha sido parte del genocidio, y él ha formado parte como jefe de grupo de tarea del organigrama del tercer cuerpo de ejército con asiento en La Rioja, ¿no? Gerardo, tengo otro par de temas para conversar con usted, sí, así que quiero ir rápido con esta cuestión de Milani. ¿Usted cree que el gobierno ha dado una suficiente señal como para que la sociedad advierta que cualquiera puede lavar su pasado a cambio de adherir al gobierno? Yo creo que el caso de Milani es un caso concreto, y lo que está pasando en el Ministerio Público Fiscal y la presión que hay y la manera en que niegan y miran para el costado la realidad de Milani tiene que ver con esto primero que le decía, que me parece que es lo más grave. El modo en que las Fuerzas Armadas terminan adhiriendo no a la Constitución y al conjunto de los argentinos, proyecto político. Y el otro tema que le quería preguntar y que tiene relación con lo que justamente acaba de decir, y es la última pregunta respecto del tema Milani, es ¿qué cree que va a pasar si en el futuro las elecciones las gana un partido, un sector que no es del denominado proyecto nacional? Nacional y popular. Exacto. Bueno, ¿El ejército lo va a aceptar? Este es el problema que tiene la intromisión de las Fuerzas Armadas en la política. Y esto es grave lo que hace Milani, grave lo que hace el gobierno, y grave que acepten esta situación, porque esto que usted plantea puede ocurrir. Si al ejército no le gusta porque suponen que no es una derivación de este proyecto nacional y popular, bueno, la verdad que de loco. Entonces estamos retrocediendo, está muy mal eso. Gerardo, acaban de allanar las oficinas en la capital federal de Lázaro Báez por orden del juez López Vizcayar, que está entendiendo en su caso en Buenos Aires. Me gustaría su opinión respecto de lo que ha pasado, el intento de presentar en un juzgado de Santa Cruz una medida cautelar que, bueno, intente una prevención a la prensa, que muchos hemos coincidido en llamar censura previa. Me gustaría su opinión respecto de lo que está ocurriendo allí. Bueno, me parece que en esto también está la mano del gobierno trabajando en todos los frentes. La suspensión de Campagnoli está en esta línea. Esta medida que ha intentado Lázaro Báez también para aplicarle la mordaza a la prensa, a los medios, tienen que ver con ocultar una situación que me parece que ya para los argentinos está bastante clara, del vínculo de Lázaro Báez con Néstor y con Cristina, y con la matriz de un esquema de corrupción de la que va a tener que dar cuenta la presidenta, ¿no? ¿Usted comparte la idea de que, por lo menos de afuera, se ve o se percibe una operatoria en algún modo bastante burda, ¿no es cierto?, de que Lázaro Báez tenía una rampa de entrada de dinero por la vía de la concesión prácticamente del 100% de la obra pública patagónica, y luego una rampa de salida, digamos, de ese dinero en la forma de alquiler de habitaciones vacías en los hoteles de la familia presidencial? ¿Comparte, digamos, esta idea de que la operación puede haber funcionado de ese modo? Yo creo que puede haber funcionado de ese modo. Me parece que hay, en la investigación que ha realizado el periodista del diario La Nación, me parece que es bastante grave, y la justicia tiene que ir detrás de esto y tiene que dilucidar esta situación, porque me parece que ha sido un aporte muy concreto y es un tema bastante grave. ¿La oposición puede hacer algo, Gerardo, desde el Congreso, digamos, actuando como un balance de poder? ¿Puede hacer algo en un caso como este? Yo creo que sí, lo estamos haciendo. Hemos hecho una audiencia pública para sostener a Campagnoli, para poner en evidencia la situación, y además de que en muchas situaciones no nos da el número, pero venimos, me parece, realizando una tarea en el marco de las facultades y las posibilidades que tenemos
por el número que tenemos en el Congreso. Por eso era importante un resultado contundente, que lo tuvimos. Perdió el Frente para la Victoria, pero todavía mantiene mayoría en las cámaras. Pero estamos haciendo presentaciones judiciales. Hemos hecho una presentación con Manuel Garrido ayer en Naciones Unidas, es decir, estamos trabajando en todos los frentes. Porque hay, digamos, uno de afuera tiene una sensación bastante amarga, en el sentido de que, bueno, las cosas son bastante burdas, las investigaciones son bastante claras, actos que incluso gente común, individual, a través de internet, en el caso Campagnoli me refiero, manifestaciones públicas, pero Campagnoli está en la calle, Lázaro Báez, digamos, aparentemente hasta ahora suelto, no ha tenido, más allá de alguna incomodidad, ningún inconveniente. Entonces es como, digamos, uno no tiene demasiadas herramientas y por eso, digamos, se basa un poquito en lo que puedan hacer ustedes, ¿no es cierto? Si ustedes también se encuentran, por lo que me responde, en esa situación, más no podemos hacer, me dice. No, a ver, nosotros, los jueces, fiscales, me parece que todo el sistema institucional, y hay que persistir en la idea de ponerle límites y frenos, hay que resistir. ¿Está arrepentido, Gerardo, de haber votado a Gils Carbó? Pero claro, obviamente. ¿Y por qué la votaron, Gerardo? Porque no tenía ningún tipo de objeción, se presentó con un perfil técnico, era el diablo con disfraz de cordero, teníamos de rechazar a Reposo. Bueno, yo creo que ahí hubo una... Hasta ¿sabe lo que llegué a creer? Que la operación, que digamos el hecho Reposo fue una operación, digamos, mandemos Reposo, que es un impresentable, nos lo van a rechazar y cuando mandemos a quien realmente queremos, no nos lo van a rechazar porque ya rechazaron a Reposo. Puede ser. Puede que tengan la cabeza para tanto, ya lo han demostrado, pero bueno, se dieron esas circunstancias. Usted me pregunta objetivamente, la verdad me arrepiento, me quiero cortar las orejas. ¿Y se puede hacer algo, digamos, desde el punto de vista legislativo con Gils Carbó? Sí, ya hemos hecho una presentación de juicio político, nosotros mismos. Pero de vuelta se encuentran con el freno de los números, me imagino. Con el freno de los números, pero hay que seguir insistiendo, hay que resistir. Todo lo que sube baja y todo lo que sube mal baja mal. Y este gobierno que ha subido mal va a caer mal. En estos temas institucionales, de corrupción, del abuso de poder, de limitar a la justicia, de armar comisiones especiales de juzgamiento, de perseguir a los fiscales, de garantizarse impunidad como una banda. Entonces, esto se va a caer, así que hay que resistir, hay que aguantar y hay que seguir dando batalla. Gerardo Morales, le quedamos muy agradecidos por estos minutos aquí en Infobae Televisión. Aprovechamos a mandarle un saludo de Navidad, que lo pase muy bien y bueno, seguiremos seguramente en contacto. Bueno, igualmente un saludo para usted y toda la gente que trabaja en Infobae. Un abrazo, era el senador por Jujuy de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales.